Hola, buenas. Mi nombre es Juan Francisco Serrano Reyes y vengo a presentaros junto a mi grupo eh, la lección de Teoría y Meteorología del acopio y la especulación, el comercio del trigo y la harina en el norte de Castilla, escrita por Rafael Barquín y que se puede encontrar en el libro de Empresas y Empresarios en España de Mercaderes Industriales de Juan Manuel Matés Barco. Bueno, y ahora voy a pasar a contar los puntos esenciales de la lección. Había crisis económica en Castilla en el siglo XIX, la cual la principal causa fue el encarecimiento del pan. El encarecimiento del pan. Y este encarecimiento, pues la gente creía que fue por varios factores. Principalmente por una posible existencia de monopolio. Por la posible vía nacionalista del capitalismo español y sobre todo por la avaricia de los comerciantes. La vía nacionalista del capitalismo español voy a pasar a explicarla. Y esta trataba en una cooperación entre la empresa y el Estado. Se basaba en tres pilares, que era la protección arancelaria, la cartelización del mercado y la intervención pública. Pero bueno, hay que ver primero si estos tres pilares sucedieron o no. Pero como la gente creía que era eso, ocurrieron los motines del pan. Y al fin y al cabo, estos ocurrieron porque la gente pasaba hambre y tenía privatizaciones y pues, tenías que rebelarte de alguna forma para obtener comida. Y vamos a ver lo que ocurría realmente. ¿Por qué se dio ese encarecimiento? Y es verdad que hubo, si es verdad que hubo esas estructuras colusionarias o no la hubo. Pues bueno, vamos a ver. La especulación con productos perecederos. Para empezar, la especulación con productos perecederos, como la harina y el trigo, no era posible. Además, había una reducida competitividad en el mercado de la harina y el trigo. A la vez, poca competitividad y que fuera la empresaria tuvieran como una cierta seguridad, esto hizo que hubiera poca modernización agrícola. Además, la falta de importaciones en tiempos de malas cosechas generó escasez. Como las importaciones estaban prohibidas, pues a la vez poca cosecha, pues había escasez y aumentaron las privatizaciones hacia las clases más bajas. Y además, los comerciantes eran precios aceptantes. Eso para empezar. Y el acaparamiento en cuanto a esto de para acaparar, solo se puede dar en un monopolio. Y además con bienes perecederos, al igual que la especulación, es incierto. Y además no habían grandes empresas en Castilla y ninguna destacaba sobre la otra. ¿Esto qué hacía? Que no había cárteles. Porque si para ver cárteles tiene que haber grandes empresas y que destaquen encima. Esto es lo que explica que no hubiera cárteles y lo del acaparamiento igual, no podía haber cárteles. Y en cuanto a los grupos de presión, los lobbies, también se llaman lobbies, estos en verdad son buenos, protegen los intereses de los consumidores. Pero, ¿qué pasaba? Que había pocos en el sector de la harina y el trigo. ¿Por qué había pocos? Volvemos a lo de antes. Había poco tamaño del comercio. Las empresas no eran grandes y había poco tamaño del comercio. Entonces, ¿qué pasó? Que la norma fue la libre competencia en general. No hubo grandes estructuras colusionarias. Fue la libre competencia. Las estructuras colusionarias aparecieron con el franquismo, pero por lo demás fue la libre competencia la que ha destacado sobre todo. Hola, soy Álvaro Pérez y voy a hablar sobre los aspectos relevantes de la elección para el empresario en 2021. En primer lugar, quería nombrar que es muy importante una visión empresarial y no dejarse llevar por una visión antiempresarial, ya que con esta situación la empresa no llegará a ningún sitio. La especulación es otro aspecto importante de la elección, que trata de comprar y almacenar estos productos para venderlos posteriormente, obteniendo así un mayor beneficio. Pero el problema de esta acción es que no es una acción fácil de realizar si no hay unos buenos sistemas de almacenamiento. En tercer lugar, quería hablar del acaparamiento. Acaparar significa apoderarse de todo aquel bien, de todo aquello que pueda producir una utilidad y con ello venderlo con usura para
un beneficio propio, que no creo que no es beneficioso para la sociedad. En cuarto lugar, quería hablar del cártel. El cártel se trata de una negociación entre empresas para acordar precios que elimina completamente la competencia y está totalmente prohibido en la actualidad y es malo por la eliminación y por el acordado entre empresas por los precios. En último lugar, me gustaría hablar de los lobbies, que son grupos, que son pequeños grupos que defienden los beneficios de un determinado sector. En la actualidad existen varios lobbies, por ejemplo, UNESCO sería uno. Los lobbies son unas instituciones que son más económicas, son más políticas que económicas. Y, los lobbies no deberían tener una censura moral mayor que el cártel, ya que los lobbies no perjudican directamente no perjudican tan directamente sobre la ciudadanía, a diferencia del. Hola, soy Andrés, estudiante de Derecho y ADE en UJA, y voy a hablar sobre qué cuestiones te enseña el tema estudiado como futuro empresario. Para empezar, nos enseña básicamente que el estudio del mercado ha de ser más científico que lo que proclamen motines o revueltas. La información que se tiene sobre el mercado del trigo y la harina es poco científico, en sentido de que no se hace un estudio riguroso, de que no existía monopolio ni cárteles, sino una suerte de especulación, que es la normal en quienes se dedican al comercio. El problema radica en aquello en lo que comenta este estudio, la deficiencia del capitalismo español que intenta proteger los intereses de las grandes empresas. Este estudio me enseña que todo estudio de mercado es complejo y debe realizarlo un profesional para que se objetiven los elementos de la demanda-oferta y estructura del empresario. Una idea a destacar es que cierto populismo entiende y también identifica el encarecimiento de los precios del mercado, con la existencia de los cárteles, los monopolios o la simple especulación. Nada más lejos de la realidad si se atiende al estudio del profesor Rafael Barquín, que rechaza la existencia de las asociaciones ilícitas en este periodo, en mitad del siglo XIX, sobre el precio del trigo y la harina. Otra idea es que el problema radica en muchas ocasiones en el desarrollo del capitalismo en España. Ahora voy a dar paso a mi compañero. Buenas, yo soy de Gavilán, soy estudiante de la UJA y voy a proceder a mencionar unos cuantos libros relacionados con el tema en cuestión del trabajo. El primer libro del que vamos a hablar se titula Especulación, fue publicado el 2 de diciembre de 2013, su autor es Thomas Wolfe y básicamente trata de reflejar cómo la burbuja inmobiliaria de antes del crash del 29 influyó en los pueblos de Norteamérica, concretamente de los Estados Unidos, llegando al punto en que varios de esos pueblos casi llegaron a convertirse incluso en ciudades. El segundo libro del que vamos a hablar se titula El arte de especular, fue publicado el 1 de enero de 2006, su autor es José Luis Cava y el libro va dirigido a todas aquellas personas que quieren elaborar un sistema de especulación sencillo o al menos aplicar técnicas y trucos muy sencillos que les permitan aprovecharse de las ocasiones que pueden ofrecer los mercados. El tercer libro del que vamos a hablar se titula Enseñanzas de Costolani, Seminario Bursátil. Fue publicado el 28 de abril de 2006, su autor se llama André Costolani, es húngaro, y en este libro trata de los secretos de la bolsa, de cómo piensan y sienten los bolsistas, y muestra, digamos, el comportamiento de los mercados de manera entretenida y apasionante para el lector, y eh, supone una introducción a la especulación y un resumen de política económica. El cuarto libro se titula El inversor inteligente. Fue publicado el 1 de noviembre de 2007.
Su autor es Benjamin Graham y en el libro Benjamin alerta a los inversores sobre cómo evitar errores de estrategia al tiempo que trata de describir cómo desarrollar un plan racional para comprar acciones y aumentar su valor. El quinto libro se titula Leones contra Gacelas. Fue publicado el 25 de noviembre de 2014. Su autor es José Luis Cárpato y en esta obra se puede encontrar desde Money Management hasta las velas japonesas y desde distintas estrategias de opciones hasta cómo interpretar los datos macroeconómicos de Estados Unidos. El sexto libro se titula Lobby y comunicación, el lobbying como estrategia comunicativa. Fue publicado el 1 de marzo de 2011, su autor es Antonio Castillo Esparcia y básicamente trata de explicar qué es el lobby, qué supone el lobby y qué es el lobby como disciplina. El séptimo libro se titula Lobby en la Unión Europea, que fue publicado el 25 de abril de 2017, su autor es Emiliano Alonso Pellegrín y básicamente el libro trata de qué supone la figura del lobby en la Unión Europea. El octavo libro se titula ¿Qué vienen los lobbies? Fue publicado en marzo de 2013, su autor es Juan Francés y trata de explicar la influencia que tienen los lobbies ejerciendo presión al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados, tratando de influenciar en las leyes. El noveno libro se titula La lucha contra los cárteles en España. Fue publicado en 2015. Sus autores son José María Benito Pérez, Jerónimo Mayo González Orús y Javier Porras Velarra. El libro centra especial atención a la situación tras la Ley de Defensa de la Competencia y a la práctica de la Comisión Nacional de la Competencia. El décimo y último libro se titula Novedades y retos en la lucha contra los cárteles económicos. Fue publicado en 2019. De nuevo, sus autores son José María Benito Pérez, Jerónimo Mayo González Orús y Javier Porras Velarra y trata de hacer ver que la lucha contra los carteles económicos es la gran prioridad de las autoridades de competencia. Así pues, reúne a un equipo interdisciplinar e internacional que se va a dedicar a analizar las principales novedades de los últimos 5 años.